que estemos en comunicación, Ernesto. Hace unos momentos, Hermosillo, ¿cómo vamos?, presentó el diagnóstico ciudadano del servicio de agua potable aquí en Hermosillo. ¿Cómo estás, maestro? Buenos días. Buenos días, maestra. Como siempre, un gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. ¿Qué nos puedes comentar, Ernesto, de lo que las conclusiones a las que llegan en Hermosillo? ¿Cómo vamos? Muchas gracias, maestra. De entrada, comentar que justamente presentamos este documento denominado Diagnóstico Ciudadano del Servicio de Agua Potable en la ciudad de Hermosillo, el cual presenta indicadores actualizados sobre la gestión del agua en un periodo de 2021 a 2024. Particularmente analizamos el abasto, la medición, la eficiencia física, la eficiencia comercial y en términos generales la situación financiera del organismo. Y para ir o comentar los principales hallazgos, es importante mencionar que en Hermosillo nos mantenemos con esta situación en donde pues se produce un volumen del agua mucho más del necesario, 400 litros por habitante al día. Es importante precisar, maestra, que la medición implica todos los usos del agua, doméstico, industrial y comercial, pero que está muy por encima de otras ciudades comparativas como Monterrey, Saltillo, León, que utilizan o suministran más o menos 200 litros por habitante al día. Lo que estamos viendo, maestra, es que hay avances en materia de macro y mesomedición. ¿Qué significa esto? Que sí se está desarrollando infraestructura para medir el agua, por ejemplo, en tomas de pozos, en tanques, en estaciones de rebombeos, pero que la micromedición pues sigue siendo la asignatura pendiente, en donde prácticamente la mitad de las tomas domiciliarias, por más de 300,000 que hay en Hermosillo, pues no cuentan con un medidor, y esto pues puede estar significando también el no monitorear pérdidas por fugas, consumos no contabilizados, entre otros aspectos. Y digamos que esto ha limitado la eficiencia física del organismo operador. Se mantiene prácticamente con esta eficiencia en donde solamente logra facturar la mitad del agua que se produce. Sin embargo, sí ha logrado avanzar un poco en cobrar lo que se factura. En la zona urbana de Hermosillo se cobra el 90% más o menos de lo que se factura en el año. Y bueno, sin embargo, y en términos generales, maestra, pues lo que vemos con los datos es que Agua de Hermosillo en los últimos años ha requerido el subsidio por parte del ayuntamiento para cubrir los déficits operativos con los que opera, y esto pues de una u otra manera abre interrogantes sobre la sostenibilidad del modelo de gobernanza del organismo operador. Es decir, en determinado momento, desde Hermosillo, ¿cómo vamos?, se considera la necesidad de probablemente regresar al ayuntamiento la operación de Agua de Hermosillo, porque ahora lo tenemos como un organismo, pues no sé si autónomo, ¿cómo se llama? ¿Descentralizado, maestro? ¿Qué? Una paramunicipal. Paramunicipal, sí. Sí, bueno, lo que ponemos en la mesa, y no hay un consenso sobre hacia dónde deberíamos de ir, sino que el documento abre la discusión sobre lo que observamos en otros lugares y contextos del país. Sí. Por ejemplo, hay organismos como en León, Guanajuato, donde han hecho reformas legales para dotar de mayor autonomía y participación ciudadana a su organismo operador. Es decir, allá tienen una junta de gobierno con una participación más amplia, tiene un peso muy importante y tiene una intervención menor por parte de los agentes políticos, digamos, en la parte municipal. El organismo operador de León pues se caracteriza por tener buenos niveles métricas de eficiencia. Por ejemplo, suministra a la ciudad de León con la mitad del agua que se suministra a Hermosillo, por decir algo, ¿no? Esa es una de las alternativas. La otra también que observamos es pues aquellos organismos que son operados por los gobiernos estatales. Están los casos en Baja California, en Chihuahua y en Nuevo León, que también tienen sus particularidades y tienen sus claros oscuros, por así decirlo. Esa pudiera ser otra alternativa. ¿En qué medida pues repensar la asignatura del servicio de agua? Y una tercera alternativa también es la participación privada con controles públicos efectivos, que esto pues sucede con diferentes matices en ciudades como Saltillo o en Aguascalientes. En Aguascalientes está totalmente privatizado. Hay otros esquemas que pueden ser, por ejemplo, empresas mixtas, entre otros aspectos.
como te lo menciono, maestra, pues no hay una alternativa ahorita que genere tal vez un consenso, pero sí creemos que es muy importante que como comunidad empecemos a discutir cuál es el modelo de gobernanza que pudiera proporcionar más herramientas para un organismo operador que se caracterice por ser más eficiente en la gestión del recurso hídrico en un contexto de sequía y de adversidades que creemos que llegaron para quedarse. Ahora, me regreso al inicio. Estoy hablando con Ernesto Urbina, director de Hermosillo, ¿cómo vamos? Sobre el diagnóstico ciudadano del servicio de agua potable aquí en la ciudad. Me regreso al inicio, Ernesto, cuando nos dices, Hermosillo produce 400 litros por habitante al día en promedio, y de hecho vimos hace unos días el comparativo o las gráficas que se dieron a conocer donde efectivamente se muestra de manera así, más gráfica, y es atractivo visualmente o fácil visualmente de poder ver cómo estamos produciendo más que otras ciudades, como ya mencionas, Monterrey, León, etcétera. Entonces, si produce 400 litros y pues evidentemente son muchos los que se desperdician o los que no se miden. Y ya lo mencionabas también, Ernesto, cómo el tema está en la micromedición. ¿Cuántas casas habitación están sin medidor? Se les hace un cálculo para que paguen el agua y eso. Pero lo que yo no me explico es por qué Agua de Hermosillo no ha logrado zanjar ese tema de la micromedición, que viene desde, Javier Gándara, por decirlo lo menos, que viene comentándose. Incluso se dijo que, no recuerdo en qué administración, que llegaron y encontraron en el almacén cientos de medidores que no se habían colocado en las casas, en fin. ¿Qué dice la autoridad? ¿Por qué no se ha resuelto ese tema? Aquí habría varios elementos, maestra, para comentar de entrada, para reforzar un poco lo que mencionas. Por ejemplo, en 2024, el agua producida en Hermosillo fueron 135 millones de metros cúbicos, y lo que logró facturar el organismo operador, es decir, ya suministrar y emitir un recibo, una factura hacia los usuarios finales, fue de 60 millones de metros cúbicos, el 44%. Entonces, ¿qué sucede con esa agua que pues se pierde desde las unidades de producción que provienen de pozos, de algunas presas, y hasta llegar al usuario final? Pues hay diferentes aspectos que todavía lamentablemente no tenemos la información precisa como para ver qué peso tienen en el volumen general de pérdidas. Hay fugas en la red de distribución, hay tomas clandestinas o no autorizadas, hay convenios de dotación de agua, por ejemplo, a escuelas o incluso ejidos que no tienen pago o que no representan un pago o un ingreso para el organismo operador, entre otros factores. Y definitivamente, pues el tema de la medición permitiría conectar, y aquí es importante esta cadena de la medición a nivel macro, que permite ir monitoreando desde que sale o desde donde va transitando el agua hacia los usuarios finales, pero lamentablemente ahí la cadena final es la que todavía muestra un rezago importante. Y lo que tú mencionas, maestra, pues por ejemplo en esta interacción que tuvimos con el organismo, nos comentan que en el último año se han instalado más o menos 70,000 medidores, pero que estos han sido en gran medida reposiciones a medidores que se han que están descompuestos, que se solicitan. Y aquí pues desafortunadamente lo que ha implicado eso es que no se logre mover de manera significativa el porcentaje de cobertura, ¿no? Entonces la respuesta que nos ha dado el organismo es que el esfuerzo se ha orientado más que nada a la reposición. Muy bien. Bueno, pues me encanta la idea de que Agua de Hermosillo tenga un diagnóstico desde lo técnico, como es el objetivo de Hermosillo, cómo vamos, un organismo que se encarga de analizar diversos aspectos del acontecer y sobre todo desde un enfoque técnico, académico, no político, que luego entra la política y las cosas técnicas pues se empiezan a descomponer, ¿no, Ernesto?
Pues es lo que buscamos un poco, maestra, proveer justamente un análisis imparcial, un análisis objetivo que contribuya a la toma de decisiones y sobre todo en este escenario tan complejo, tan crítico, pues creemos que no hay espacio para politizar el tema. De hecho, un llamado que hacemos en esta presentación es la necesidad de la coordinación de acciones efectivas por parte de los 3 niveles de gobierno, es decir, no podemos ni un solo sector o un solo nivel de gobierno resolver este gran desafío por sí solos. Entonces, pues esperemos que estos datos, estos indicadores contribuyan a sumar las voluntades y a bajarle a la politización en un tema que es crucial para el desarrollo de la comunidad. Muy bien. Ernesto, muchísimas gracias y la invitación a la audiencia para que revise a profundidad los documentos que genera Hermosillo Cómo Vamos a través de su página y redes sociales. Así es, maestra, ya está disponible este documento en www.hermosillocomobamos.org. También a que nos sigan en nuestras redes sociales, Hermosillo Cómo Vamos, Facebook, Twitter, Instagram. Ahí vamos a estar publicando de manera un poco más desmenuzada todos los indicadores que se incluyen en el documento y de una u otra manera pues tratar de mantener esta discusión y diálogo colectivo que necesitamos sobre la gestión del agua en nuestra comunidad. Muchas gracias, maestra, por la oportunidad de compartir esta información. Gracias, es el maestro Ernesto Urbina, director de Hermosillo Cómo Vamos. Son las 11:43, pausa.